Debemos hacer lo mismo de la vez pasada y creo que ahora sí todo está funcionando bien. ¿Me pueden confirmar que están viendo la presentación, por favor? Sí, se ve, Mira, va, qué bueno. Entonces, perfecto. Vamos a retomar la presentación donde la dejamos la semana pasada. ¿Está bien? Vamos a mirar entonces aquí la parte de bioenergética y termodinámica. En la última parte voy a adelantar la presentación hasta donde íbamos. Estaba mirándola hace un rato para asegurarme de que no había dejado nada en el tintero, pero no. Habíamos terminado con la parte del intermediario común y nos habíamos quedado en la sección de preguntas donde nadie me hizo una pregunta adicional. Entonces yo esperaría que ustedes le hubieran echado un vistacito ahorita a la presentación y a su hoja de trabajo, guía de estudio. Entonces si tuvieran alguna pregunta, ahorita es el momento de realizarlo. Si quisieran hacer alguna, yo la puedo responder todavía con mucho gusto. ¿No? ¿Segurísimos? Bueno, está bien. Entonces vamos a proceder con la siguiente parte. Entonces vamos a estar hablando de la transferencia de grupos fosforilo y del ATP. Esto sigue estando en el capítulo 13 del libro de texto, del libro de Leninger. Y entonces vamos a ver nosotros que el ATP va a funcionar como una moneda energética que, como ya habíamos platicado el primer día de clase, el martes pasado, ¿verdad? Que va a funcionar como una moneda energética que va a unir al catabolismo con el anabolismo, en el sentido de que en el catabolismo producimos ATP y en el anabolismo utilizamos ATP para sintetizar cosas o para realizar trabajos, ¿verdad? U otros. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Por qué el ATP me da tantísimo dinero energético? ¿Y por qué es que yo estoy diciendo que es una moneda y todo esto que acabamos de decir? ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Me estoy refiriendo que el cambio de energía libre para la hidrólisis del ATP va a tener un valor alto y negativo en términos de delta G. ¿Sí? Ya vimos nosotros entonces que los delta G negativos me están indicando que la reacción es energéticamente favorable y que al menos en condiciones estándar va a suceder. En cambio, si yo la tuviera positiva, significa que es desfavorable y que va a requerir de acoplarse a otra reacción o acoplarse a algún elemento que le dé energía suficiente para que pueda suceder. Entonces, usualmente el elemento que da la energía para que sucedan ese tipo de reacciones es el ATP. Y entonces en los libros nosotros vamos a leer que esto se da gracias, por ejemplo, a la hidrólisis de una molécula de ATP, por ejemplo. Entonces a esto nos estamos refiriendo con que si yo tengo aquí una molécula de ATP, miren, reconozcámosla. ATP es adenosina trifosfato. Esto quiere decir que tiene una base nucleotídica, que es una adenina, pegada de una ribosa, y por ser trifosfato, entonces va a tener 3 grupos fosfato. A pH fisiológico, que es a pH 7, esto va a estar desprotonado. Y al estar desprotonado significa que yo voy a tener 4 cargas negativas que van a generar repulsión electrostática dentro de toda la molécula. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es que la hidrólisis me va a dar tanta energía? Resulta que cuando tenga yo aquí a alguien que genere un ataque nucleofílico, el nucleófilo puede ser agua, pero igual puede ser un alcohol u otro tipo de ¿cómo se llama? De elementos. Por ejemplo, lo que va a suceder acá es que va a atacarme al primer grupo fosfato del ATP. Y esta hidrólisis, en este caso, que estamos hablando de agua, porque estamos hablando de hidrólisis, lo que va a generar entonces es que se va a separar el primer grupo fosfato, si ustedes se fijan, y al separar a este grupo fosfato, este va a estabilizarse por resonancia. Y al estabilizarse por resonancia, quiere decir esto, que todos los oxígenos van a tener un carácter de enlace doble, ¿verdad? Parcial todo el tiempo, y eso lo va a estabilizar. Y a la vez, aquí, como yo quité el fosfato del final, yo voy a tener entonces que va a haber una liberación de las cargas, de una separación
de las cargas, ¿verdad? De la repulsión de cargas. Y entonces, al aliviar esta repulsión electrostática, yo voy a tener que la molécula que va a resultar, que en este caso es ADP, va a ser mucho más estable que el ATP, y que a la vez la estabilización por resonancia de este fósforo va a generar también que, en resumidas cuentas, todo el producto va a ser más estable que los reactantes. Un tercer factor que hace que la hidrólisis del ATP sea tan negativa en cuanto a delta G es al alto grado de solvatación, o sea, de hidratación de los productos que vamos a tener en comparación al grado de hidratación que podría tener el ATP, es decir, el ADP y el fósforo inorgánico o el grupo fosforilo final, ¿verdad? Van a ser más solubles, podríamos decir, o se van a hidratar con mayor facilidad. Y entonces, estos tres factores, el de la liberación de las cargas de repulsión, el de la estabilización por resonancia del fósforo inorgánico y el de la hidratación mayor en el ADP que en el ATP, estas tres cosas hacen que al final, por ser muchísimo más estables, el cambio en la barrera energética sea así. O sea que partíamos aquí de un delta G para la hidrólisis y todo con el ataque nucleofílico, pues entonces subió a la barrera de activación, y cuando bajó, cuando se estabilizó por estos tres factores de resonancia que estoy diciendo, los productos están acá. Entonces el delta G es negativo. Y el valor que tiene, ya lo hemos platicado, es de menos 30.5 kilojoules por mol cuando hablamos en condiciones estándar transformadas. ¿Hay alguna pregunta aquí al respecto de la hidrólisis del ATP? Yo tenía una, pero más que pregunta era como para confirmar si entendí bien. A ver. Al momento en que ocurre la hidrólisis, la molécula de agua lleva a cabo su ataque nucleofílico. El agua lo que hace es como aliviarla, alivia esa carga, esa repulsión de cargas. Lo que hace el agua es con el ataque nucleofílico separar este grupo fosfato, ¿verdad? Si usted se fija, lo que hace es cortarla desde acá, porque es hidrólisis, es un corte, y entonces al hacer el corte, usted está separando un grupo fosfato, pero es el grupo fosfato final. Entonces lo que está haciendo el agua es producir el corte, y es el corte el que separa las cargas de repulsión y el que permite que entonces el fósforo inorgánico, al estar solito en solución, pueda adquirir estos caracteres de doble enlace parcial y ser estabilizado por resonancia. Y aquí, que yo ya no tengo 3 fósforos, sino que tengo 2 fósforos, estos permiten ser solvatados más fácilmente. En realidad, el agua lo que hace es solo hacer el ataque nucleofílico inicial, el oxígeno del agua, ¿verdad? El nucleófilo, esa es su función. Sí, pero es en realidad la hidrólisis, o sea, el corte que hace la separación del fósforo final, la que induce todo el resto de estos cambios estabilizadores que van a permitir que el delta G sea negativo. No sé si con esto me explico un poquito mejor. Sí, ya, muchas gracias. Sí, fíjese que este fósforo inorgánico liberado se estabiliza con estas formas de resonancia que cuando está pegado al resto del ATP sería imposible que adquiriera. Imagínense que pudiera adquirir todos, cada uno de estos fósforos, este carácter de resonancia, pues no estaríamos hablando de una molécula tan energética porque sería sumamente estable. ¿Sí? Entonces aquí todos desempolvando un poquito nuestros conocimientos de la química orgánica, pero creo que Lenin ya lo explica bastante sencillo y espero que todo el mundo haya logrado comprenderme bien. ¿Alguna otra preguntita? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces ya ven ustedes que son 3 los factores. Muy bien. Entonces, ahorita uno dice, bueno, la doctora me ha hecho a mí mucho énfasis en que es bajo condiciones estándar transformadas. Yo a estas alturas de mi vida debería saber la diferencia entre el delta G estándar prima y el delta G natural. Pero ahorita lo vamos a reafirmar el conocimiento, porque la energía de hidrólisis del ATP liberada dentro de las células es diferente, obviamente, a los valores teóricos que acabamos de mirar. Entonces, el costo real del metabolismo es como le llama el libro de Leninger, a lo que de verdad nosotros vamos a gastar o vamos a ganar
cuando sinteticemos o cuando hidrolicemos una molécula de ATP adentro de nuestras células. ¿Y por qué estamos diciendo que el costo real, o sea, el delta G real va a ser distinto? Por lo que hemos venido platicando hasta ahora, pero repasémoslo. Vamos a tener concentraciones reales de productos y reactivos distintos en nuestras células a lo que estoy yo poniendo en el laboratorio, porque yo en el laboratorio estoy asumiendo que todos empiezan con concentración 1 molar, lo cual no puede ser en una célula. De hecho, jóvenes, fíjense que entre un tipo celular y el otro, yo voy a tener diferentes concentraciones. Incluso a veces dentro de los mismos organelos de una célula, yo voy a tener concentraciones diferentes también. Porque como yo ya les he mencionado, si estamos hablando de una bacteria, no hay nada que decir. Adentro de la C. coli yo tengo una concentración, adentro de Staphylococcus aureus yo tengo otra concentración. Entonces ahí no hay problema porque son bichos unicelulares. Pero en el caso nuestro de los eucariotas, que nosotros hacemos compartimientos, adentro de nuestros compartimientos, como hay membrana celular, nosotros podemos tener concentraciones distintas a las demás, a las del núcleo, a las de la mitocondria, del ribosoma, del citoplasma, en fin, ¿verdad? La célula eucariota ahí es donde puede ser tan versátil. Entonces, aparte de eso, el pH puede variar también, ¿verdad? El pH en nuestras células varía entre 7.1 y 7.4 en casi todas, pero hay algunas donde puede variar y ser diferente. Y además vamos a tener organelos donde el pH también va a variar. Por ejemplo, los lisosomas, el pH puede ser hasta de 1, igual que en nuestro estómago, ¿verdad? Nuestro estómago, el ácido clorhídrico, tiene pH 1. Eso no significa que las células del estómago tengan pH 1, sino que ese ácido clorhídrico es secretado. Pero tenemos compartimientos distintos. También podemos tener células como, por ejemplo, las musculares, cuando hemos estado ejercitándonos mucho y no respiramos bien, como es el caso de la presente que no hace ejercicio y cuando lo hace, obviamente no respira bien y lo hace mal, ¿verdad? Entonces ahí empieza a acumularse ácido láctico y otros metabolitos, ¿verdad? Productos del metabolismo de alguien que no respira bien porque no hace ejercicio nunca. Y entonces el pH ahí puede variar también. Entonces estamos hablando de que el pH puede variar, ¿sí? Entonces, para poder calcular nosotros en células vivas el cambio de energía libre de la hidrólisis del ATP en condiciones fisiológicas, a esto nosotros le vamos a llamar delta GP, a lo cual también se le llama el potencial de fosforilación. El potencial de fosforilación en realidad es el delta G de la hidrólisis del ATP. Eso es, nada más, no se vayan a confundir. ¿Por qué se le pone P? Por el inglés de phosphate, que es fosfato en inglés, ¿verdad? Nada más por eso. Pero el delta GP es igual al delta G de hidrólisis o de síntesis del ATP y el nombre que se le da también es el potencial de fosforilación, ¿verdad? P también puede ser por phosphorylation, ¿sí? Muy bien. Entonces, obviamente, el delta GP va a diferir del delta G prima estándar, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que yo les estaba diciendo? Miremos por acá. Tenemos diferentes tipos celulares. Aquí tenemos el hepatocito de rata, el miocito de rata. El miocito es una célula muscular. Y el hepatocito es una célula hepática. Tenemos también la neurona de rata, que es la neurona pues, del sistema nervioso central. Tenemos aquí un eritrocito humano. Nuestros eritrocitos tienen la característica de que son células sin núcleo. Lo pierden durante la maduración. Y tenemos una célula bacteriana que es la de Escherichia coli. Solo miren ustedes la concentración de ATP. Esto está en milimolar. Ojo, cuando yo les ponga esta tabla en el examen parcial o en algún corto, ustedes tienen que recordar que se los estoy poniendo milimolar. O sea, la tabla dice milimolar. Y que ustedes lo van a tener que convertir a molaridad. Aunque ustedes no lo crean, he tenido estudiantes que me han dejado el primer parcial por no poder convertirme milimolar a molar, o micromolar a molar, o picomolar a molar. Entonces es necesario que si ustedes no lo recuerdan, hagan ejercicios. Yo estaba viendo unos videos en YouTube y en realidad uno ahorita puede aprender, si no lo recuerda, lo puede aprender o lo puede repasar muy bien en esos videos, siempre y cuando sean de una buena universidad.
Entonces, miren la cantidad de ATP que hay en un hepatocito, es de 3.38 comparado con el de el miocito de la mismísima rata, donde hay 8.05 y en su neurona 2.59. En un eritrocito podríamos tener 2.25 y adentro de una célula bacteriana tenemos 7.9 milimolar. Eso es solo de ATP. Miren, de ADP, de AMP, de fósforo inorgánico y del fosfágeno fosfocreatina. La fosfocreatina, por ser un fosfágeno, su definición es que es una molécula que va a almacenar fósforo disponible para generar ATP. Entonces, si ustedes se fijan de ADP, las variaciones también son muy grandes. De AMP, las variaciones también son grandes. De fósforo inorgánico, ni digamos también. Y de fosfocreatina vamos a encontrar principalmente en el miocito y en la neurona, pero no encontramos en los demás, porque la fosfocreatina, por ser un fosfágeno, la encontramos principalmente en músculo y en órganos que utilizan muy activamente el ATP, como es el caso de nuestro cerebro, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, pero ven ustedes que en las neuronas es una cantidad muy mínima comparado con la cantidad que tenemos en células musculares. ¿Sí? Entonces, estos datos, ya solo con esto yo me estoy dando cuenta de que a la hora de calcular el cambio de delta G real de la hidrólisis del ATP, para cada tipo celular, yo voy a encontrar un delta G distinto, ¿verdad? Entonces, les voy a pedir que hagamos un ejercicio. Entonces, nuevamente, papel, lápiz y calculadora. Y vamos a hacer el ejemplo que está resuelto en el libro de Leninger. Aquí. El libro de Leninger nos dice, es en el recuadro, ahorita es en uno de los recuadros que tenemos en el mismo capítulo, nos pide calcular el cambio de energía libre de la hidrólisis del ATP. Aquí ya nosotros sabemos que me está pidiendo el delta GP, ¿sí? Dentro de un eritrocito humano. Entonces, el propio problema ya me lo está diciendo. Asuma un pH de 7. Me podría haber dicho asuma un pH de 7.4 o un pH de 7.6, pero en este caso me está diciendo asuma un pH de 7 para terminar de calzar dentro de las definiciones de delta G y una temperatura de 37 grados centígrados. Entonces, ¿cómo lo voy a resolver? Me están preguntando el potencial de fosforilación, ¿verdad? Si me están preguntando el potencial de fosforilación, yo ya había dicho que es el delta GP. El delta GP es el delta G real de hidrólisis del ATP. Y la fórmula es la que ya conocemos. Esto es igual al delta G' estándar más la multiplicación de RT por el logaritmo natural de productos dividido los reactivos. Aquí, como seguimos asumiendo un pH 7, no necesitamos poner los hidrógenos de acuerdo a las convenciones que venimos manejando hasta ahora. ¿Se recuerdan? Si yo variara el pH aquí demasiado, yo tendría que poner un factor de corrección, pero no es el caso, ni lo vamos a hacer a lo largo del curso, porque nuestro propósito no es aprender a modificar estas ecuaciones, sino aprender a calcular los delta G bajo condiciones fisiológicas estándar, ¿verdad? Entonces, esta sería la multiplicación. Entonces, chicos, vamos a ver cómo es que nosotros vamos a ir adjudicando los valores, ¿sí? Vale, entonces, yo necesito conocer el delta G real. Me están preguntando el delta G' estándar. ¿De quién? De la hidrólisis del ATP. El delta G' estándar lo acabamos de mirar, es menos 30.5 kilojoules por mol, ¿sí? ¿Se recuerdan de eso? Si ustedes no lo recordan, tendríamos nosotros entonces que regresar a la... Vamos a ver, aquí regresemos acá, a la tabla 14.4. En la tabla 14.4, entonces yo miro la hidrólisis de ATP más agua que me da ADP y fósforo inorgánico, su delta G' estándar es menos 30.5 kilojoules por mol. Entonces, yo no me lo estoy inventando. Ese ahí está, ¿sí? Entonces, ese es el que yo voy a sustituir donde lo acabamos de mostrar. Entonces,
menos 30.5 kilojoules por mol, más R por T. Entonces, R, si lo ponen en joules, van a seguir trabajando en joules. Si lo ponen en kilojoules por mol, como hago yo, pues entonces pónganlo en kilojoules por mol de una vez. Entonces, vamos a multiplicarlo por la temperatura. Entonces, aquí se los tengo marcado. Si la temperatura fuera 25 grados centígrados, serían 298 grados Kelvin. Pero como me están diciendo que son 37, entonces, si son 37, cuando hacemos la conversión a grados Kelvin, me da 310, ¿sí? Entonces, yo aquí, en lugar de los 298, pongo 310 para hacer mi multiplicación por el logaritmo natural de las concentraciones reales. Es decir, yo aquí lo que estoy poniendo es Q, ¿verdad? El coeficiente de acción de radioacción masa. Entonces, ¿de dónde saco yo estos valores? Regreso aquí a mi tablita y digo, me están diciendo eritrocito humano. Entonces, la concentración de AMP es 0.02, no la necesito, pero sí necesito la de ADP, que es 0.025, la de fósforo, que es 1.65, y la de ATP, que es 2.25. Eso aquí está en milimoles. Yo lo voy a convertir a moles, por eso si se fijan aquí, está el por 10 a la menos 3, ¿sí? Y lo voy a ejecutar en mi calculadora. Entonces, chicos, aunque aquí esté ejecutado, yo les pido que por favor lo hagan en su calculadora y me confirmen que todo el mundo la sabe usar y que les sale el valor que les tiene que salir. Les voy a dar 2 minutitos para que lo hagan. Mientras yo voy a tomar un poquito de agua, que tengo la garganta seca por la mascarilla. Conforme les vaya saliendo, me avisan. ¿Sí me dio? Sí le dio. Perfecto. Y sí se acordó de convertir bien de milimolar a molar. Sí. Bueno, esto ya está hecho aquí, pero usted cuando lo haga, no olvide hacerlo porque no le saldría igual con milimoles. Ya pasó un minuto, vamos terminando todos. Entonces recuérdense, si aquí están trabajando con kilojoules, tienen que trabajar con kilojoules todo. Si lo trabajan todo en joules, entonces todo en joules también. Aunque al final lo convertamos a kilojoules, pero no podemos estar mezclando las dos cosas. Muy bien. Ya pasaron los 2 minutos. ¿A todo el mundo le salió o hay alguien a quien no le salió? Vamos a empezar con la sesión espiritista. Sí le salió. Es que fíjense que no puedo ver el chat. Yo veo que en el chat me empiezan a subir los números, pero yo asumo que todos los que me están poniendo en el chat me están diciendo que sí le salió. Sí, licenciada, sí me salió. Sí le salió. ¿Hay alguien a quien no le haya salido? Ok, entonces asumimos que a todo el mundo le salió. Entonces ya ven ustedes que la hidrólisis de una molécula de ATP en nuestros eritrocitos me va a dar menos 52 kilojoules por mol, que es diferente a lo que me daba en el tubo de ensayo, que era menos 30.5 kilojoules por mol. Entonces, por eso van a ver ustedes a todo lo largo de la bioquímica que a veces vamos a ver ecuaciones en donde uno dice, ¡ala, qué cuento! Esto no sucede en la realidad porque me da un más algo, por ejemplo, un más 2, un más 4, esto no sucede así.
Pero entonces ese es el momento donde todos vamos a recordar. El libro me está poniendo delta G' estándar, pero quiere decir que en condiciones fisiológicas esto sí va a suceder. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Entonces ahorita ya vimos, la hidrólisis me produce menos 52 kilojoules por mol. Entonces aquí tenemos la encuesta. ¿Cuál sería entonces la cantidad de energía libre necesaria para sintetizar una molécula de ATP en un eritrocito humano? Entonces háganme favor de responderme para que me retroalimenten ahorita en tiempo real. Respondan, por favor. Ojo que dice para sintetizar. Votó la mitad, por favor sigan votando. Voten todos. Voten, chicos, voten. Fíjense, estoy tomando el tiempo. Les quedan 8 segundos. Por favor, terminan de votar. No han votado todos. Muy bien. Solo votó el 90% de ustedes. El 10% de ustedes no me está retroalimentando y entonces yo no puedo dar explicación a los que no me responden porque no sé si es que no me entendieron o es que no lo hicieron o cuál es la razón. Pero miren qué interesante la votación. Miren lo que salió acá. La mayor parte de ustedes creen que la energía libre necesaria para sintetizar una molécula de ATP es la misma, es un valor negativo. Y entonces aquí vamos nuevamente con el concepto que voy a tener que volver a explicar. Me lo respondieron bien 19 estudiantes de los que respondieron que el valor sería positivo, más 52 kilojoules por mol, y están en lo correcto. Si la hidrólisis de ATP me da 52 kilojoules por mol, el delta G que es negativo, eso es cuando la reacción va de ATP a ADP más fósforo, porque es su hidrólisis. Pero para sintetizarla, iría de ADP más fósforo a ATP. Entonces, el valor de delta G dijimos que es con la misma magnitud, pero con el signo opuesto. Es decir, que aquí la respuesta correcta es más 52 kilojoules por mol, ¿verdad? Porque menos 52 es lo que me da su hidrólisis, pero no su síntesis, porque para sintetizar yo necesito darle energía a la reacción. Entonces ya dijimos que el anabolismo, toda la síntesis va a tener entrada de energía y el catabolismo, en este caso la hidrólisis, me va a dar energía, ¿sí? Esto lo habíamos visto también en una de las diapositivas anteriores cuando habíamos dicho con el más 30 y menos 30. Es exactamente el mismo concepto, pero había que aplicarlo acá, ¿sí? 2 estudiantes me respondieron que era más 30 kilojoules por mol. Entonces, chicos, aquí no me han comprendido, porque 30 kilojoules por mol es el estándar prima, eso es en bioquímica. O sea, esto es lo que yo esperaría en condiciones controladas en el laboratorio, en un tubo de ensayo, cuando yo pongo 1 molar de todos los reactantes para empezar. Pero yo aquí, la pregunta está clara y me está diciendo que es en un eritrocito humano. Entonces, yo no estoy preguntando el delta G prima estándar, sino que estoy preguntando el delta GP. Es decir, el delta G real. ¿Sí? ¿Alguien no me comprendió esta explicación? ¿O ahorita ya me entendieron mejor todos? Esto segurito que es una pregunta de parcial. O sea, va a venir en los problemas de final de taller, va a venir en los problemas de examen corto, va a venir en el examen parcial y seguramente en el examen final también. Entonces, yo necesito saber si todo el mundo ahorita sí ya me terminó de entender o necesitan que repita la explicación. Buenas tardes, doctora. Yo creo que el tip que ahorita nos ayudó bastante es ¿Sí? el camino de ADP más fósforo es igual a ATP
Y entonces eso ya, con eso ya sabemos que va a ser positivo el signo, que no va a estar favorable y así. Va. Perfecto. Entonces, yo espero que ahorita sí todo el mundo me haya entendido, porque entonces, aunque estaba aquí respondido, ¿verdad? Me doy cuenta de que no todo el mundo lo leyó. Entonces, fíjense lo que dice aquí al final de ese recuadro. Entonces, el delta GP, que es la energía, es el cambio real de energía libre para la hidrólisis de ATP en un eritrocito intacto, menos 52 kilojoules por mol, es mucho más grande que el cambio de energía libre estándar, que es de menos 30.5 kilojoules por mol. En el mismo sentido, la energía libre requerida para sintetizar ATP a partir de ATP y fósforo bajo las condiciones que prevalecen en el eritrocito, entonces será de 52 kilojoules por mol, ¿verdad? La misma magnitud, pero el signo opuesto. Ok. Entonces, yo espero que ahorita esto esté más que comprendido. Todos estos que hicimos en clase, si ustedes se fijan, son los problemas que están resueltos en el libro, pero no es lo mismo verlo en el libro que sentarse uno con el profesor a mirarlo y ejecutarlo y mirar de dónde sale cada uno de los parámetros y sobre todo la interpretación, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, yo les voy a pedir a los auxiliares del curso, me voy a reunir con ellos hoy a las 6 de la tarde, para que ellos estén pendientes de todo esto en el próximo laboratorio, que es el jueves de la semana que entra, donde se va a hacer un taller en una hoja que les vamos a subir con problemas de este tipo, de bioenergética y termodinámica. Entonces, para que vayan con ustedes de la misma manera en que fui yo, y que ustedes vayan respondiendo y viendo que les salen todas las respuestas, pero no así al azar, porque a veces uno así de puro chiripazo queda con el resultado, pero uno necesita ver uno por uno cómo es que el profesor operó para terminar uno de entender. Oye, entonces la hoja se las vamos a subir creo que el viernes a más tardar para que se pueda realizar el taller la próxima semana. Muy bien, entonces yo ya no voy a regresar a esto, pero voy a estar pendiente de los laboratorios y los voy a estar supervisando, ¿verdad? Para asegurarme de que todo el mundo lo termina de comprender. Muy bien, entonces uno dirá, bueno, y el ATP es el único tío rico aquí que conocemos en el metabolismo, y otros más ricos así, millonetas y demás, y sí, en efecto sí los hay. Lo que pasa es que no participan en tantas reacciones como el ATP, pero cuando participan sí que le dan dinero al asunto. Por ejemplo, miren acá, tenemos al 1,3-bifosfoglicerato. Cuando el 1,3-bifosfoglicerato se hidroliza, si ustedes se fijan, tiene dos fósforos, ¿verdad? Cuando se hidroliza, va a convertirse en el ácido 3-fosfoglicérico porque mantiene este fosfato. Y cuando se ionice un protón, vamos a tener estabilización por resonancia nuevamente en el carbono, en donde perdí el grupo fosfato, y entonces el 3-fosfoglicerato va a estar así en la barrera energética, porque aquí está estabilizado por resonancia. Esto quiere decir entonces que si ustedes se fijan, su delta G es de menos 49.3 kilojoules por mol. Es bastante rico en la escala de los millonetas del metabolismo. Otro que tenemos también súper rico en energía, que es, lo vamos a encontrar en la glucólisis, es el fosfoenolpiruvato. Este dicho que miramos acá, miren, aquí tiene su fosfato. Entonces, cuando tenga hidrólisis, se va a convertir en piruvato, primero en su forma enólica y luego en su forma aceto. Y entonces esta tautomerización va a permitir también que se estabilice y su delta G, miren la cantidad que es el doble que del ATP, es de menos 61.9 kilojoules por mol. Este le da energía a la última reacción de la glucólisis y permite la formación de compuestos energéticos también, ¿sí? Tenemos este de acá que vamos a estar viendo muy frecuentemente ahorita en la hoja de trabajo que van a hacer ustedes la otra semana, que es la fosfocreatina. Yo ya les hablé de ella, la fosfocreatina y la creatina pues son fosfágenos que van a aparecer principalmente en nuestro tejido muscular, no solo en el de las ratas, sino en el de los mamíferos. Y entonces fíjense que miren acá la fosfocreatina es una molécula que
Aquí tiene su grupo fosfato, como yo les decía, va a permitir el almacenamiento de grupos fosfato en células que utilizan muy activamente el ATP, porque el músculo lo utiliza para contracción. Estamos hablando de músculo esquelético y músculo cardíaco principalmente, o sea, nuestro corazoncito va a latir, late desde que tenemos menos de 5 semanas en el vientre de nuestra mamá hasta el día que nos morimos, ¿verdad? Entonces va a requerir muchísimo ATP. Pero entonces ya vimos que el ATP no es tan soluble como quisiéramos y va a estar generando esas cuestiones de cargas negativas que afectan la presión osmótica de la célula. Entonces, una manera idónea de tener un almacenamiento de fosfato es en forma de fosfocreatina. ¿Por qué? Porque miren la fosfocreatina, al momento de que lo mismo es atacado por el agua, ¿verdad? El oxígeno hace un ataque nucleofílico, vamos entonces a liberar el fósforo inorgánico y entonces vamos a tener que el fósforo inorgánico se va a unir al ADP para formar ATP, ¿sí? Pero eso aquí no lo estamos mirando, sino que estamos viendo qué pasa con la fosfocreatina. La fosfocreatina, cuando suelta su fósforo inorgánico, se convierte entonces en creatina, la cual nuevamente es estabilizada por resonancia. Miren acá, aquí tenemos los enlaces, los caracteres de dobles enlaces parciales, ¿verdad? Aquí tenemos la resonancia y entonces tenemos que la fosfocreatina de estar aquí en la barrera energética y la creatina estabilizada por resonancia aquí debajo, el delta G es negativo y el delta G es de menos 43 kilojoules por mol. Quiere decir entonces que esta reacción se ve favorecida energéticamente hacia la formación de creatina en condiciones estándar. Van a ver ustedes en uno de los problemas que les puse yo en la hoja de trabajo que en condiciones celulares nosotros podemos hacer la reacción reversible, ¿verdad? Entonces, cuando Leninger les ponga a ustedes las cosas así y ustedes miren un delta G estándar primo, acuérdense de lo que yo les estoy diciendo. En condiciones celulares, las cosas pueden cambiar, ¿sí? Pueden cambiar. Puedo alterar el equilibrio de la reacción siempre y cuando esta sea reversible. Si es irreversible, pues no, ¿verdad? Pero si es irreversible, yo sí la puedo cambiar. Entonces, ya ven ustedes acá, lo repito porque siempre es bueno no repetir para que se le termine uno de quedar, que en este caso los productos también son más estables que los reactantes. Entonces, por eso es que mi delta G es negativo. Mientras el reactante más inestable y el producto más estable, el delta G más negativo, ¿sí? Y mientras el delta G más negativo, ¿verdad? La reacción tiende a ser más irreversible. Pero ya ven ustedes que en condiciones celulares las cosas pueden cambiar, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a esta diapositiva? Parece que está bastante clara, ¿verdad? Y esta parte de la fosfocreatina la vamos a terminar de entender con el problema que les acabo de mencionar. Pero si hay alguna pregunta, es el momento de hacer. ¿No? Bueno. Entonces, miren, en esta tablita están los numeritos de los que estamos hablando y de otros, ¿verdad? Aquí tenemos el fosfonol piruvato, así como el millonetas de la familia, menos 61.9. Estamos viendo la hidrólisis de ATP a ADP, con menos 30.5. Cuando es de ATP hasta AMP directamente es de menos 45.6. El AMP también puede hidrolizarse, el pirofosfato también. Ya ven ustedes que hay varios acá. Y vamos a conocer ahorita al entronque del anabolismo y el catabolismo, que es el acetilcoenzima A. ¿Se acuerdan ustedes que vimos que del catabolismo era convergente y que el anabolismo era divergente y que lo que hacía la juntura entre las dos era la molécula que se llama acetilcoenzima A? Acetilcoenzima A también puede entrar al ciclo de Krebs, que era el ciclo redondo. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces, el acetilcoenzima A es nuestro nuevo mejor amigo. Y entonces, lo mira uno acá. Entonces, díganme ustedes, cuando miran su estructura, este es el acetilcoenzima A, ¿qué tipo de compuesto pensarían que es el acetilcoenzima A? ¿Será que es un tioéster o será que es un éster de oxígeno? ¿Qué dicen ustedes? Alguien que me conteste. A ver, Virginia, ¿usted qué cree? ¿Un tioéster o un éster de oxígeno?
¿Un tío éster o un? Éster de oxígeno. Ay, la verdad no me estaba pensando en la molécula y no me acuerdo. Si tiene azufre, es un tioéster. Ajá, pero el otro ¿cómo era? Un éster de oxígeno. Es decir, que los otros ésteres en lugar del azufre va a tener aquí un oxígeno. Ah, sí, o sea, sí, ya con decir tío éster ya hablamos de azufre, cierto. Ok, es para ir recordando. Entonces, cuando uno mira ésteres, uno inmediatamente debe pensar, los ésteres también pertenecen a la nobleza, ¿verdad? Tienen plata energética bastante, pero entre los dos, los tioésteres son los que tienen más energía. ¿Y por qué tienen energía? Porque miren ustedes, por ejemplo, acá, al momento de hidrolizarlo, lo mismo, producimos en este caso ácido acético, y por ionización vamos a producir el acetato que se va a estabilizar por resonancia, y entonces la hidrólisis de acetilcoenzima a acetato me va a dar un delta G' estándar de menos 31.4 kilojoules por mol. ¿Sí? Entonces, ya ven ustedes acá, cuando hablemos entonces nosotros de acetilcoenzima A, el ácido acético prácticamente ni lo vamos a mencionar porque si ustedes ven, la reacción está altamente desplazada hacia la formación de la forma estabilizada por resonancia, que es el acetato. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos los dos para que ustedes recuerden entonces la estructura. Un tioéster, aquí está el enlace éster con el azufre que está mediando la unión del grupo principal con el grupo lateral. Y aquí tenemos al éster de oxígeno, porque entonces es el oxígeno el que está mediando la unión, ¿sí? Entonces pueden ver ustedes que la hidrólisis de un tioéster tiene un delta G más negativo que el que puede tener el éster de oxígeno, que tiene un delta G negativo, pero no tan negativo. ¿Por qué razón? Porque la presencia aquí de este oxígeno va a tener como un efecto adicional en la estabilización de la molécula cuando ésta se estabilice por resonancia. Entonces, por ser más estable, en lugar de iniciar aquí en reactividad, empieza aquí debajo. Y el producto, entonces, ya ven ustedes que si este es muy reactivo, al llegar a su forma estable, el delta G que recurrió es bastante alto, mientras que este que era bastante estable, pues el delta G que tiene cuando se hidroliza y llega a su forma estable, pues no es tanta la diferencia. Entonces, los dos son delta G negativos, pero este es más negativo que este. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si no hay ninguna pregunta acá, paso a esta clasificación. Esta clasificación está hecha así un poco dedocráticamente, es decir, que por convenciones internacionales se acordó que dentro de la escala energética de algunos compuestos fosforilados, según su energía libre estándar de hidrólisis, los íbamos a diferenciar entre compuestos de alta energía y compuestos de baja energía. ¿Y en dónde se estableció la línea? En menos 25 kilojoules por mol. Entonces, todos aquellos compuestos que sean menos 26, menos 28, menos 40, menos 50, todos estos, mientras más negativo sea su delta G, más altos en la escala energética van a estar, como el fosfonol piruvato que acabamos de mirar, el 1,3-bifosfoglicerato y la fosfocreatina, y todavía aquí cae el ATP. Entonces se miran ustedes que entre sí el jet set de los compuestos energéticos, pues el ATP es así como el más middle class, y todos los demás pues tienen así un montón de dinero energético. Y debajo del menos 25 vamos a tener otros compuestos fosforilados, pero que no dan tanta energía cuando se hidrolizan, como por ejemplo la glucosa 6-fosfato, que es nuestro primer intermediario en la glucólisis, o el glicerol fosfato, que también es un intermediario en la glucólisis, ¿sí? Y el fósforo inorgánico, que también tiene su poco de delta G, pero casi llega a cero porque está súper estabilizado por resonancia, ¿sí? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Creo que está bastante claro, pero esa es la que dígame. ¿Los compuestos que están en la energía, así en la línea media, tienen algún nombre en especial o...? No, fíjese que los diferencian entre alta energía y baja energía.
Y uno se preguntará, ¿y si fuera menos 25 qué es? Y yo ahí pondría un compuesto que está en el límite, porque ¿qué más puede uno decir, verdad? Porque no le dicen a uno que es 25. Entonces uno dice está en el límite. Yo nunca he visto algo de 25 nada más, fíjese ahorita que lo pienso, pero uno podría decir que está en el límite entre compuestos de alta energía y baja energía porque no tienen nombre hasta donde yo sé. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, chicos, cuando hablamos de hidrólisis del ATP, usualmente el libro nos lo va a poner así como estamos mirando. Miren, lo va a poner como, dice aquí en inglés, as a one-step reaction, o sea, una reacción de un solo paso. Es decir, por ejemplo, el glutamato, para convertirse en glutamina, necesita que le pegamos un grupo nitrógeno. Eso es un amino, ¿verdad? Pero eso no va a suceder espontáneamente. Necesita la hidrólisis de una molécula de ATP, dice uno, ¿verdad? Entonces, nítido. Yo aquí tengo glutamato más amoníaco. Yo voy a hidrolizar una molécula de ATP a ADP y fósforo inorgánico y ahora yo voy a tener a la glutamina. Este NH3 ya se lo pegué como grupo amino aquí, ¿verdad? Y entonces uno pensará, pues es solo una hidrólisis. Y uno en su cabecita hace la ecuación de glutamato más amoníaco me da glutamina y lo voy a copiar, ese es un delta G positivo, y lo voy a acoplar a uno negativo porque es el ATP, cuando se hidroliza ADP más fósforo me da un delta G negativo, menos 30.5 kilojoules por mol, y de plano esto me da un delta G que todavía es negativo. Entonces, en efecto, así es cuando uno lo escribe. Pero la realidad, si nos queremos poner moleculares y empezar a pensarlo en tercera dimensión, nos tenemos que imaginar qué es lo que sucede la mayor parte de las veces cuando están estas reacciones catalizadas enzimáticamente. Y es lo siguiente, ocurre en realidad en dos pasos. ¿Cuál es el primero? Nítido, ¿verdad? Yo voy a tener la hidrólisis de ATP a ADP de la manera que ya lo vimos, ¿verdad? Y este fósforo resulta que se va a unir covalentemente, ya sea al sustrato o a un grupo funcional en el sitio activo de la enzima. ¿Sí? A un grupo funcional aminoacídico, obviamente, del sitio activo de la enzima. Y entonces es el pegarle este fósforo, ya sea al sustrato o el pegarle el fósforo a la enzima en su sitio activo, el que hace que se supere la barrera de transición. Porque entonces este tan energético lo eleva en la barrera, ¿verdad? Y hace que al llegar al estado de transición, sobre todo si está ayudando enzimáticamente, tenga suficiente energía y sea lo suficientemente inestable para romperse y poder caer, ¿verdad? A la formación de los productos. Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí lo tengo y lo veo unido covalentemente, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar al momento en que enzimáticamente el amoníaco me desplace al fósforo que estaba en unión covalente? En ese momento, la energía que me dé la rotura del enlace covalente va a ser suficiente para terminar yo de unir el amoníaco aquí al glutamato y terminar de convertirlo en una glutamina. ¿Sí? Entonces ya ven ustedes que en realidad, bueno, nosotros lo miramos así en estas reacciones orgánicas catalizadas enzimáticamente y que Lehninger nos las va a escribir así todo el tiempo, nosotros en realidad estamos viendo una reacción que sucede en dos pasos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Muy bien, está bien. Entonces, agregué una diapositiva. Me reconozco culpable de que la agregué hasta el día de hoy y no se las puse. Es que yo cuando repaso antes de dar la clase a veces me emociono y me pongo a leer cosas que digo, ay, esto no lo puse, ay, esto solo lo voy a decir y se les va a olvidar. Y entonces decidí ejemplificar lo que les quería contar. Entonces, pueden tomarle una fotita a la diapositiva, porque en realidad no dice mayor cosa. Todo esto está descrito en el libro y está descrito en chiquito, pero como yo doy el curso de biología molecular y mi ilusión es que ustedes farmacéuticos en algún momento lleven un curso de biología molecular,
pues entonces se los voy a contar. Igual con fisiología, ¿verdad? Yo sé que ustedes llevan algo y seguro lo van a ver y cuando se lo digan, yo no quiero que digan, ay, no, en bioquímica nosotros eso no nos enseñaron. No. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay algunos procesos biológicos en donde sí se usa la hidrólisis directa de ATP o de GTP. Van a ver ustedes que del ATP al GTP se puede hacer un intercambio de adenina por guanina en donde el delta G es cero, o sea, ni se gana ni se pierde energía. Entonces, puede suceder la hidrólisis directa sin necesidad de pasar por estos dos pasos en algunos casos, como aquí, en este que les estoy mostrando, en la contracción muscular, en donde la cabeza de miosina, para poder hacer los movimientos de jalar las fibras musculares, necesita hidrolizar ATP, ADP y fósforo, y lo suelta. Vuelve a agarrar ATP, hidroliza ADP y fósforo y lo suelta, y de esa manera está moviendo las fibras musculares que se contraen y se relajan, que se contraen y se relajan. Y en este punto, si ustedes se fijan, miren, el ADP más el fósforo permite que se agarre de una proteína que se llama troponina, ¿verdad? Y tenga un cambio conformacional que al momento de que aparezca, al momento en que el cambio conformacional haya terminado, suelta ADP y fósforo y ya está libre para volver a tomar ATP. El momento en que lo hidroliza y se convierte en ADP y fósforo le permite agarrarse otra vez a la tropomiosina o la troponina y volverle a dar vuelta. Y esa es la manera en que sucede la contracción muscular. Que si yo les voy a preguntar cómo se hace la contracción muscular en la bioquímica, no. Yo no se les voy a preguntar, es solo un ejemplo para que ustedes puedan interpretar lo que Leninger les pone escrito en el párrafo al final de la hidrólisis del ATP para que ustedes se den una idea de qué es de lo que estamos hablando. Y también aquí les pongo para que investiguen en Google. Yo he hecho búsquedas bastante sencillas en cuanto a las funciones de otras proteínas que les pone Leninger, las que se llaman ATPasas AAA y las proteínas G. No sé si ustedes han oído de las ATPasas AAA, pero son una familia de proteínas que van a hidrolizar ATP y entonces ciclan entre una conformación activa unida a ATP a una conformación inactiva unida al ADP. Y esos son un montón de proteínas que funcionan en biología celular, en biología molecular, para hacer la replicación, para hacer la transcripción, también funciona para hacer la traducción. Muchas de las proteínas de reconocimiento del ADN y de cambios conformacionales son de este tipo de familias. Entonces, por eso les decía yo que no podemos pensar que todo lo que hidroliza, perdón que se me está acabando la batería, que todo lo que hidroliza ATP lo hace a través de dos reacciones, porque tenemos estas diferencias. Las proteínas G, no sé si Harlem les habló en algún momento de la transducción de señales, en donde tenemos algunos receptores ligados a proteínas G, o algunas de la insulina, por ejemplo, en donde funciona RAS, que es una proteína G pequeña. Doctor, eso creo que está en el último capítulo que vimos en la bioquímica. Está en el capítulo 12. Ajá. Entonces, pero nunca lo entendí. La verdad es que nosotros lo tuvimos que exponer. Lo tuvieron que exponer ustedes. ¿Y eso es malo o es bueno? No, en parte es mejor porque los chavos sí lo explicaban bien, pero el libro, ay, a mí no me gusta el libro, sinceramente. Ah, pues, ¿qué le puedo decir? Es malo. Leninger se va a tener que convertir en su mejor amigo. Pero igual, hay muchos videos ilustrativos bien bonitos y bien sencillos de comprenderlos. Yo en lo personal amo a las proteínas G. Para serles sincero, a mí me gusta muchísimo. En biología molecular los miramos hasta el cansancio. Cuando esas proteínas G se echan a perder y dejan de funcionar, producen cáncer. Entonces, es importante, o sea, que yo se las vaya a preguntar en este momento, pues no va a suceder. Solo tal vez se los voy a preguntar como ejemplo, pero no me van a tener que explicar cómo funciona, ni mucho menos. Pero cuando retomemos la parte de la transducción de señales con las hormonas, ahí sí lo voy a lamentar mucho, pero va a aparecer en el parcial también y vamos a tener que volver a leer Leninger y lo vamos a tener que entender bien.
No hay manera de decirlo de otra forma. Lo bueno es que hay libros más sencillos que lo pueden llevar a uno como de la manita hasta lo que Leninger quiere decir. En esta ocasión lo voy a explicar yo. Entonces, al explicarlo yo, tal vez va a ser un poco más fácil. O sea, ya habiéndolo visto en la BioQ 1, se los explico yo con diapositivas basadas en Leninger. Ya después lee Leninger con toda esa explicación, creo yo que va a ser bastante más sencillo y accesible que lo que fue en la bioquímica 1. Pero de que vamos a tener que aprender nuevamente todas esas vías del capítulo 12, sobre todo las relacionadas con proteínas G y las de insulina con RAS, de eso sí nadie se libra, como dice Arjona. Sí, está bien, entonces, para que tengan ustedes una idea, creo yo que ya ahorita tenemos bastante más claro cómo el ATP va a darnos energía de una forma o de la otra, pero nos la va a dar. ¿Sí? Entonces, tómenle foto a la diapositiva. Si no les sale, bueno, les va a salir clarísima. Esto lo bajé de Google ahorita, hace un ratito, tal cual. Solo para darles esta explicación y no dárselas así en frío, como quien dice, sino teniendo una figura así chilera como para que uno entienda de qué estamos hablando. ¿Sí? Más adelante del curso vamos a platicar cómo es que cuando uno muere, esto de acá, que estamos mirando acá, como ya no hay producción de ATP, ni hay hidrólisis de ATP tampoco, produce rigor mortis, ¿verdad? Entonces, vamos a entender el principio del rigor mortis con la falta de hidrólisis de ATP en el momento en que nuestras mitocondrias y nuestro cerebro y nuestro corazón dejan de funcionar. Pero eso no es hoy. Eso lo vamos a platicar más adelante, pero les dejo la inquietud para que todo el mundo sepa que de rigor mortis hablamos aquí de ATP y de este punto en particular que estamos mirando por acá. Muy bien. Aparte de eso, fíjense que el ATP dona grupos fosforilos, pirofosforilos y adenililos. Y entonces cada uno de ellos no solo es que me va a dar diferente energía, sino que fíjense que también se convierte en señales moleculares. Ese es el punto. Entonces, mantengámoslo en mente. Entonces, miren ustedes acá. Acuérdense que tenemos 3 posibles posiciones dentro del ATP que pueden ser susceptibles de ataque de un nucleófilo. Ya habíamos hablado del agua, pero en este caso el nucleófilo puede ser un alcohol, un grupo carboxilo, un grupo fosfoanhidro y otros más. Leninger se los menciona casi todos. Entonces, lo importante aquí es comprender que el nucleófilo siempre va a ser este oxígeno, ¿verdad? Que me va a atacar al fósforo. Y cuando me ataque el fósforo, depende de cuál fósforo sea, puede ser que si lo que produce es la hidrólisis del fósforo gamma, yo lo que voy a tener acá es que voy a tener transferencia de un fosforilo, ¿sí? Es decir, me va a quedar un grupo fosforilo agarrado aquí al nucleófilo. Miren, aquí tenemos el nucleófilo, acuérdense que une covalentemente su oxígeno al fósforo que atacó, y entonces esto se va a llamar grupo fosforilo, y luego, como yo corté esto, lo que me queda es un ADP, ¿sí? Ese va a ser mi producto. Si en lugar de eso, lo que pasa es que el nucleófilo me ataca al fósforo beta. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo al atacar al fósforo beta, yo voy a tener un grupo pirofosforilo, es decir, son 2 grupos fosfato agarrado del nucleófilo. Miren, nuevamente aquí está el enlace covalente que se realizó, y lo que me va a quedar de ATP ahora es un grupo fosfato con la ribosa y la adenina, y a esto yo le llamo AMP, o sea, adenina monofosfato, ¿sí? Entonces, sí, lo que sucede es que vamos a estar atacando al carbono alfa. Entonces aquí vamos a tener que voy a tener yo aquí un grupo adenililo unido al que atacó. Adenililo porque ahora sí, yo voy a tener a la adenina, a la ribosa, y voy a tener aquí al fosfato agarrado y voy a tener liberado el pirofosfato, ¿sí? Entonces, este grupo adenililo usualmente lo vamos a utilizar, usualmente, no siempre, como un marcador molecular.
Es un marcador molecular, es una señal molecular muy poderosa que puede servirme para muchas cosas. No quiere decir que no va a donar energía, pero también puede servir para, como para catalizar otras cosas o como para que algunas moléculas lo reconozcan y lo transformen de manera diferente, ¿verdad? Porque tiene un azúcar además de una adenina, y entonces es su estructura tridimensional y que va a producir el cambio. Por ejemplo, hay toxinas bacterianas que utilizan la adenilización, por ejemplo, de ribosomas o de otras moléculas nuestras para inactivarlas, por ejemplo, o para que ya no sean reconocidos por sus sustratos o por sus enzimas. Entonces, tiene varias connotaciones, digamos, esto de acá. Entonces, ya pueden ver ustedes, yo puedo obtener cualquiera de los 3 grupos cuando yo rompo el ATP en diferentes grupos fosfato. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esta diapositiva? Ninguna. Yo el año pasado, Perdón. dígame. ¿Me escuchas? Sí. El carbono alfa siempre, la posición alfa siempre va a estar en esa posición. Sí, se llama alfa por esa situación, porque está la parte de la ribosa. Digamos, cuando, yo no sé cuántos saben ustedes de bioquímica 1, ni si vieron en Bioqui 1 esto, lo vieron en las químicas orgánicas. Pero entonces, usted dentro de la nomenclatura para este tipo de moléculas fosforiladas, usted sabe que el carbono alfa es el que está unido directamente a la ribosa de una base nucleotídica, ¿verdad? Sea una adenina trifosfato, monofosfato, difosfato, adenina, citosina, timina, uracilo. Todos estos, esta es su nomenclatura. Entonces, me parece que esto está en el capítulo 8 o 9, si no estoy equivocado, creo que es el capítulo 8 de Leninger, en donde usted puede ver la nomenclatura para que le sea más sencillo repasar. Yo cuando doy biología molecular, retomo la estructura del ADN con los nucleótidos y retomo el capítulo 8. Por eso le digo que ahí está bastante bien explicado. Y si no, en el libro de Ferrier también. Está bien explicadito y así sencillo. Gracias, doctora. ¿Sí? ¿Está Sí, bien? sí. ¿Todo el mundo me entendió? O sea, de verdad no hay vergüenza en decir yo no entiendo. O sea, yo ahorita lo que estoy haciendo es como, voy bien despacio. Para eso aprovechamos el horario de laboratorio de la semana pasada, para ir haciendo como reactivación de conocimientos previos y haciendo yo el enlace entre los cursos anteriores con la bioquímica 2, para no asumir yo que ustedes saben cosas que tal vez no vieron, o ustedes recordar cosas que tal vez jamás imaginaron que íbamos a volver a ver en los cursos de tercer y cuarto año. ¿Sí? Doctora, Muy disculpe. bien. Dígame. No sé si podría repetir nuevamente el último recuadro del adenilil. Es el adenilil. Sí, Del adenilil se trata de que cuando el nucleófilo me va a atacar este fósforo, lo que va a hacer es cortarme la molécula acá. Y entonces, al cortarme la molécula acá, va a significar que el fósforo va a continuar unido a la ribosa y a la adenina, ¿sí? Y entonces, a este grupo usted le llama adenililo. Es decir, aquí el nucleófilo no me va a cortar entre estos dos, sino que me va a cortar aquí, de este lado, si usted se fija, ¿verdad? La figura no le hace justicia porque la flechita azul debería llegar hasta acá. Y entonces, si usted se fija, el oxígeno del nucleófilo se va a unir al grupo fosfato. Y entonces este grupo fosfato permanece unido en enlace covalente a la ribosa y a la adenina, ¿verdad? Es un enlace, no es fosfodiéster, sino es fosfoéster. Entonces, esto se llama adenililo. Y entonces, como yo corté este fósforo, yo voy a liberar estos dos fosfatos juntos, y por eso el producto final del corte en el fosfato alfa es un grupo adenililo y un grupo pirofosfato. ¿Sí? No sé si con eso le queda más claro. Súper, muchas gracias. Súper. Bueno, nítido. Entonces, vean ustedes, en resumen, ya dijimos las últimas 2 diapositivas, y es porque yo estoy de acuerdo con ustedes. Leninger le da unas vueltas y vueltas y vueltas, y al final no dice, ay, Leninger, por favor, aterriza. O sea, termina de decirme qué quería decir. Y entonces, para eso están, así como las conclusiones al final de cada subcapítulo. Y entonces ahí ustedes van a ver que, en resumen, el ATP va a donarme energía, ya sea por hidrólisis
directa de la manera en que lo vimos con las proteínas G, las ATPasas AA o la miosina, ¿verdad? Que estuvimos platicando, entre otros ejemplos, o bien por transferencia de grupos, fosforilo, pirofosforilo o adenililos a otros compuestos. Aquí en el caso de la hidrólisis también podemos tomar el caso de hidrólisis cuando está acoplada a reacciones enzimáticas, en donde recordemos que la hidrólisis va a suceder en 2 pasos, pero al final de todo es hidrólisis, ¿verdad? Es la hidrólisis la que va a desencadenar la transferencia de energía entre el sustrato o el sitio catalítico de la enzima hacia la formación del producto. Entonces, la transferencia de grupos fosforilo, pirofosforilo o adenililos a otro compuesto lo que hace es elevarlos en la barrera de activación, ¿verdad? Subirlos hasta acá y es hasta este momento en donde pueden convertirse en un producto. ¿Estamos claros con esto? La hidrólisis puede ser directa o en 2 pasos y la energía se puede transferir por transferencia de grupos de alta energía, que son los 3 que acabamos de mirar acá. ¿Sí? ¿Alguien no me comprendió? Todos me comprendieron. Muy bien, chicos. Vamos a ver entonces acá. Yo les voy a dejar investigar algo que ya ahorita yo ya les adelanté bastante. Es en cuanto a qué es y cuál es la función de la fosfocreatina. Yo ya se los dije, pero no hay nada como investigarlo uno y contestar la guía de estudio, porque ahí yo se los pregunto. Y les pido también que revisen el libro para que me digan el nombre de la enzima que cataliza la siguiente reacción, que ya ven ustedes que sí es reversible. Entonces, no se dejen engañar. Leninger en ocasiones nos pone esta reacción como irreversible, pero no es irreversible. La enzima que lo cataliza la reacción opuesta también, pero cuando está desplazada de fosfocreatina a creatina y la formación de ATP, el delta G estándar primo es negativo, es de menos 12.5 kilojoules por mol. Es decir, que energéticamente sucede, es favorable en condiciones estándar, pero como les repito, adentro de nuestra célula las cosas pueden cambiar. Si ustedes se fijan acá en un detallito adicional, la fosfocreatina se va a convertir en creatina y ATP durante actividad. ¿Qué actividad? Contracción muscular, por ejemplo, ¿verdad? Y se va a reconvertir de creatina a fosfocreatina durante el periodo de recuperación. Es decir, cuando uno dejó de hacer ejercicio y está así, ¿verdad? Por lo menos yo que nunca hago ejercicio ni corro ni nada, entonces está uno así, el periodo de recuperación después del ejercicio donde uno siente que de verdad el músculo ya no le da para más. Entonces, en ese momento va a suceder. Entonces, si ya no tienen ninguna pregunta con respecto a lo que acabamos de mirar, yo tengo las 5:09 minutos, podemos tomarnos un receso de 5 minutos y vamos a continuar. ¿Tendrán alguna pregunta? ¿No? Bueno, perfecto. Entonces, nos miramos acá de regreso a las 5:15 minutos. Entonces voy a dejar de compartir y nos miramos entonces en un momento. Con permiso.